Hola, en esta presentación os voy a hablar de los efectos que tiene la contaminación en las aguas. Empezaré hablando de la contaminación en ríos y lagos, explicando el proceso de eutrofización. También hablaré de la contaminación en las aguas subterráneas. Y para finalizar hablaré de la contaminación del agua del mar. Empezaremos hablando de la contaminación de ríos y lagos. Debido a su poder erosivo, los ríos arrastran sales, materia orgánica y sólidos en suspensión, que junto con los residuos provenientes de la acción humana, hacen que la capacidad de autodepuración que poseen los ríos, no sea eficaz, produciéndose así una contaminación. Como decía anteriormente, estos son los dos tipos de contaminación a los que se ven afectados los ríos. En el primer caso, al tratarse de una contaminación natural, no existe un riesgo importante. Pero si a esto le añadimos residuos provenientes del uso doméstico, industrial, agrícola o ganadero, entonces los ríos pierden su capacidad natural de depuración y se produce una contaminación importante. Los efectos más importantes son apariencia y olor desagradable, alteraciones en la fauna y la flora acuáticas, y restricción en el uso del agua. A continuación vamos a hablar de la eutrofización, que se produce cuando el equilibrio biológico entre la fauna y la flora se rompe, produciéndose así la extinción de unas especies y la proliferación masiva de otras. Definimos eutrofización al aumento de algas provocado por la introducción de bionutrientes a través de vertidos de origen agrícola y doméstico. Es decir, debido al aumento de nutrientes, las algas crecen más rápido de lo normal. La explosión de algas provoca un enturbiamiento que impide que la luz penetre hasta el fondo del ecosistema. Como consecuencia, en el fondo se hace imposible la fotosíntesis, productora de oxígeno libre, a la vez que aumenta el consumo de oxígeno de los descomponedores, que empiezan a recibir los excedentes de materia orgánica producidos cerca de la superficie. De esta manera en el fondo se agota pronto el oxígeno. Si la eutrofización se produce en estuarios costeros y mares más o menos cerrados, pueden aparecer unas algas tóxicas que acaban con peces, aves acuáticas y mamíferos marinos. Un ejemplo de este tipo de eutrofización es la denominada marea roja, que explicaré en la siguiente diapositiva. En las mareas rojas, el mar toma un color rojo debido a la presencia de organismos fitoplanctónicos, que son aquellos que constituyen la base fundamental de la síntesis de materia orgánica. Y en algunos casos, producen toxinas que provocan daños económicos al afectar a la pesca y al marisqueo de las zonas afectadas. Medidas para minimizar y corregir la eutrofización. Limitar o prohibir los vertidos domésticos y agrícolas en ecosistemas acuáticos reducidos o con escasa dinámica, ya que la dinámica es su principal defensa para contrarrestar la contaminación. Depurar las aguas residuales antes de su devolución al receptor. Disminuir el contenido de los polifosfatos de los detergentes. Inyectar oxígeno puro en lagos y embalses afectados. Añadir nitrógeno al agua para evitar el crecimiento de algas cianofíceas. A continuación hablaremos de la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas suponen un recurso hídrico importante, puesto que son aptas para el consumo y tienen un importante valor ecológico, al ser soporte para el desarrollo de la vida en muchas zonas húmedas. Nos encontramos con dos tipos de contaminaciones. La contaminación puntual, que se produce en un foco localizado que afecta a zonas muy concretas y próximas al foco emisor. La contaminación difusa, afecta a una zona más extensa del acuífero. Para que todo quede más claro, vamos a comparar las aguas superficiales con las subterráneas.
Las diferencias más importantes son las relacionadas con sus posibilidades frente a una contaminación, y en este sentido salen mucho más favorecidas las aguas superficiales, puesto que se pueden detectar las contaminaciones, se autodepuran rápidamente y en caso de contaminación severa se puede proceder a una depuración artificial. Mientras que en las subterráneas es todo lo contrario. Entre las medidas preventivas destacan: limitación de actividades, instalaciones y obras de infraestructuras en zonas próximas a acuíferos, control de los vertidos en las ya existentes, instalación de depuradoras en los procesos de producción industrial, etc. La sobreexplotación de un acuífero se ocasiona al extraer el agua a una velocidad y cantidad superior a su capacidad de recarga. Si la sobreexplotación tiene lugar en acuíferos costeros, se produce una intrusión salina, según la cual el agua salado del mar ocupa el espacio que deja el acuífero al vaciarse, produciendo así una salinización del agua subterránea, por lo que deja de ser útil para usos domésticos y agrícolas. Y por último, vamos a hablar de la contaminación del agua del mar. Los mares y océanos poseen una capacidad de autodepuración mucho mayor que la de los ríos, lagos y aguas subterráneas. Su contaminación por vía natural es muy pequeña y puede ser eliminada por mecanismos de autodepuración. Las principales causas de la contaminación del agua del mar son: llegada de contaminación procedente de ríos, que arrastran agua y sedimentos contaminados. Llegada de basuras flotantes. Y vertidos incontrolados, entre los que destacan los vertidos de petróleo, que son los causantes de las mareas negras. El presente video nos habla de los efectos de las mareas negras. Los vertidos del petróleo sufren una serie de procesos naturales que permiten su eliminación. Estos son: evaporación de hidrocarburos, debido al viento y a la temperatura. Fotooxidación de componentes en la superficie del mar, por la acción del oxígeno, del aire y de la luz. Dispersión de los contaminantes pesados, gracias al oleaje. Emulsión, lo que da lugar al crudo o chapapote y dificulta su recogida. Disolución de pequeñas cantidades. Sedimentación de las fracciones más pesadas, que se depositan en el fondo del mar, y degradación por la acción bacteriana. Entre las medidas de carácter preventivo nos encontramos: elaboración de leyes. Exigir el transporte de crudo y sustancias peligrosas en buques con doble casco. Y medidas correctoras que permitan eliminar el crudo y paliar sus efectos. Para finalizar, les dejo con un video explicativo de las medidas correctoras.